Señor presidente, hace poco más de 50 años, 3 de noviembre del año 1974, César Robles, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, salía de una reunión, de un congreso partidario y era secuestrado por un grupo de tareas de la Alianza Anticomunista Argentina, la nefastamente célebre AAA, creada bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, el último gobierno, y que se cobró la vida de más de 1.500 luchadores, obreros y populares. César fue seguido, secuestrado y asesinado. La de César fue una vida militante, una vida consagrada a la lucha por el socialismo. A los 20 años, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, participó de la lucha por la laica o libre, defendiendo el carácter público de los títulos universitarios en una de las manifestaciones más grandes y más extensas de la lucha nacional frente a la traición, lo que algunos consideraron la traición de Frondizi, aceptando que las universidades privadas dieran títulos habilitantes a los estudios universitarios. Él entró a militar en la corriente Palabra Obrera, que dirigía Nahuel Moreno, luego fue parte de la fundación del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y cuando este se dividió, quedó en la militancia dentro del PRT La Verdad, luego Partido Socialista de los Trabajadores. Con el cordobazo, con esa gran irrupción obrera y popular que puso en retirada a la dictadura del general Onganía, César fue a militar a Córdoba y ahí estuvo en contacto con lo mejor de la vanguardia obrera cordobesa, con esa enorme experiencia que fue el Citrac-Citram del clasismo cordobés, y fue quien jugó un rol fundamental para que uno de los dirigentes... Disculpe, diputado, les pido silencio a los diputados presentes. Está haciendo uso de la palabra el diputado Castillo. Respetémonos, por favor. Gracias. Continúe, diputado. Decía que César fue quien jugó un papel fundamental para que uno de los principales dirigentes del clasismo cordobés, José Francisco el Petizo Páez, se ligase a la actividad del PCT, de quien fue su candidato a gobernador primero y a vicepresidente después, planteando una línea muy clara, no de venir a frenar lo que el cordobazo había desatado, una gran lucha obrera y popular que apuntaba a tener una dinámica anticapitalista y que no fuese bloqueado por la avenida de Perón para frenar esa dinámica de lucha en lo que fue considerada como la retirada estratégica de la dictadura de la NUCE, permitiendo la vuelta de Perón y luego la apertura electoral. El pacto social no logró frenar las luchas obreras y parte del accionar de la AAA estuvo dirigida a frenar el combate de aquellos que reclamaban por sus derechos y por el salario frente al corset que habían puesto el gobierno de Cámpora primero, el de Perón después, y la propia burocracia sindical. El local de Córdoba del PCT había sido violentado por la acción de la AAA, golpeando a sus militantes, al propio César, apenas 3 semanas antes de lo que va a ser su persecución y su asesinato. Él había escrito poco después de esa detención palabras muy premonitorias respecto de lo que podía pasarle. César decía poco antes de su asesinato, había dejado una nota
Mire lo que decía, ¿no? Anoche soñé, y esto es muy interesante, de cómo vivían esos años los militantes clasistas, los militantes de la izquierda. Anoche soñé que me asesinaban las 3A, el grupo fascista, que lo más probable estuvo presente junto al allanamiento de nuestra sede, junto con la policía. Los sueños en esta época adquieren cierta capacidad intuitiva sobre los peligros que acechan, y es de esperar algún manotazo sangriento, del que yo no dejo de ser una posibilidad seria. Si así fuera, moriré tranquilo, en paz conmigo mismo y convencido de lo esencial de mi vida, haber abrazado la única causa justa y digna en esta época histórica, la de los trabajadores y el socialismo. Con estas palabras queremos entonces hacer el justo homenaje a César y a toda su generación, a todos los caídos, primero por las balas de la AAA y luego por la dictadura asesina. Y también hacer una reflexión cuando ahora se hacen actos de la supuesta Fuerza del Cielo, donde ya van a ser grupos paramilitares o paraestatales, que uno se tomaría un poco en joda por lo payasesco si no fuese que tenemos estos antecedentes en la Argentina, de la Liga Patriótica, de la AAA y de grupos de choque que siempre acostumbraban a hablar contra los zurdos, a los que llamaban a perseguir. En aquel momento no eran solo amenazas, eran las acciones, y esa generación no se fue a su casa, siguió luchando, lo siguió enfrentando. También este homenaje vaya de alguna manera hacia su hija Andrea, su hijo David. Andrea, militante, compañera nuestra de muchos años, su hijo David, que siempre han reivindicado la memoria de su padre, a quien hoy estamos brindando este justo homenaje. César Robles, presente, ahora y siempre.